Buen día, estimados estudiantes. Te habla el profesor José Miguel Sevillano Romero del curso de Ciencias Sociales. Ya, aquí estoy yo. Siempre hay que cubrirse la boca. No te olvides de usar un tapaboca cada vez que sales a la calle y regresar y lavarte las manos. ¿Ya? El profesor José Miguel Sevillano Romero en esta oportunidad te va a explicar mediante la plataforma de BH School, ¿ya? El tema la Corte de Cádiz, ¿ya? El día de hoy vamos a explicar este tema. ¿Quiénes participaron? ¿Qué países participaron? ¿Cuáles son sus personajes? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cuáles fueron las consecuencias? En este corto video, acompáñame a ver este divertido tema e interesante también, ¿ya? Empezamos. Para saber por qué se dieron las Cortes de Cádiz, tenemos que saber la situación que está pasando el país involucrado, ¿ya? Primero nos enfocamos en España, ¿ya? Este territorio comprende lo que es España, que hace frontera con otro país, con Portugal y con Francia. Ahí está. Francia, Portugal y España. Los tres países van a ser protagonistas de este tema, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver los antecedentes de este tema. Había un emperador en Francia, ¿ya? Había un emperador en Francia. Ese emperador es Napoleón Bonaparte. Como tú sabes, Napoleón Bonaparte había tratado de llevar la Revolución Francesa por todos los estados europeos y tenía conflictos con otro país que había desarrollado revolución industrial. Ese país era Inglaterra. Ahora, como Francia y Napoleón tienen conflictos con Inglaterra, le va a prohibir a todos los países europeos que realicen comercio con Inglaterra, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea de Napoleón? Ningún país va a realizar comercio con Inglaterra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo lo digo. Recuerda que Napoleón representa a Francia, ¿ya? Entonces, hay un país europeo que va a hacer caso omiso, o sea que no va a obedecer las palabras de Napoleón. Ese país es Portugal, que se encuentra en esta zona que se está moviendo, ¿ya? Ese es su territorio de Portugal. Entonces, ¿qué es lo que había hecho Portugal? Portugal está haciendo comercio con Inglaterra. ¿Qué es lo que había dicho Napoleón? ¡Ey! Nadie me hace comercio con Inglaterra. ¿Cuál va a ser la consecuencia de haber roto ese pacto, ese acuerdo o esa orden que había dado Napoleón? ¿Ya? Napoleón va a invadir a Portugal, pero date cuenta, para que Francia pueda llegar a Portugal, hay algo que los impide. ¿Y lo que les impide qué es? España. El territorio español está en mitad, está en medio entre Francia y Portugal. Entonces Napoleón no puede pasar por encima, ¿ya? Napoleón lo que va a hacer es pedir permiso al gobierno español para poder cruzar con todo su ejército, con todas sus tropas. Claro, pues, es que solito no va a invadir todo un país. Tiene que pasar acompañado de su ejército. Ahora, ¿quién estaba a cargo del gobierno español? El que estaba a cargo del gobierno español era el rey Carlos IV, el rey de España. Aconsejado por su ministro, el ministro Godoy, ya le va a decir, ¿sabes qué? Firma ese tratado con Napoleón. Ya, vamos a firmar un tratado. ¿Qué es lo que tú quieres, Napoleón? Napoleón le responde, lo que yo quiero es pasar e invadir a Portugal. ¿Por qué quieres invadir a Portugal? Lo que pasa es que Portugal ha incumplido lo que yo les ordené. Ya, está bien. Vas a pasar por mi territorio. Pero hay que firmar un tratado. Y entre ambos países, entre España y Francia, van a firmar un tratado, el Tratado de Fontainebleau, ¿ya? Entre los dos van a firmar un tratado. ¿En qué consiste ese tratado? En que España autorizaba, se hace un ladito, para que Francia
para que Napoleón con todas sus tropas pueda entrar a territorio español y así invadir. ¿Invadir qué territorio? ¿Te acuerdas? El que estoy moviendo. Ah, muy bien, el territorio portugués. ¿Por qué lo invadió? Claro, porque desobedeció las órdenes de Napoleón, ¿sí o no? Ya, entonces, una vez que lo invade, este pasa a ser territorio francés. Ya. Ahora, escucha, atento. Francia ha logrado ingresar a territorio de Portugal, ya, porque Carlos IV le dio el permiso. Pero las tropas napoleónicas, una vez que ya están adentro, van a aprovechar para poder invadir el territorio español. Oye, profesor, pero ya no habían firmado un tratado. Bueno, Napoleón no le importó el tratado, lo alejó, ¿ya? Y una vez que estaba dentro, territorio portugués y territorio español pasan a ser ahora territorio francés. Mira qué astuto Napoleón. De esa manera, Napoleón Bonaparte se va a adueñar de estos dos territorios, ¿ya? Se va a aprovechar y entonces va a ocupar este territorio español. Además, porque la burguesía francesa ambicionaba controlar también territorios y porque deseaba recuperar esos recursos para poder enfrentarse ¿a quién? Para poder enfrentarse a Inglaterra. Entonces, de esa manera, España va a perder parte de su territorio, ¿ya? Entonces, allí España ya se encontraba en una crisis política, ¿ya? Una crisis política, ¿por qué? Una crisis política porque Carlos va a ser destituido del reino. Carlos ya no va a ser el rey de España, ¿ya? Entonces va a surgir lo siguiente, ¿ya? Acompáñame a ver. Este primer proceso es conocido como la invasión francesa, ¿ya? Este primer proceso es conocido como la famosa invasión francesa. Continuamos. Siguiente diapositiva. ¿Qué territorio es este? A ver, menciónalo. Tú ya sabes, ¿sí o no? Ah, es el territorio español. ¿Qué territorio se encuentra al oeste de España? ¿Qué país? Muy bien, se encuentra Portugal. ¿Y cuál se encuentra hacia el este? Es Francia. ¿Quién es el que invadió? Francia. ¿Ya? Eso no te vayas a olvidar. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar acá? Va a surgir lo que es el famoso, ¿ya? El famoso motín de Aranjuez. Este motín de Aranjuez va a surgir acá, en España. ¿Y por qué se va a realizar esta revuelta? Es que el pueblo español, empezó a protestar, ¿ya? Empezó a protestar. ¿De qué protestaba? Protestaba de la presencia francesa y pedía que se le destituya a Carlos IV por haber permitido, a través de ese tratado, haberle permitido a Francia entrar. Entonces, ¿qué es lo que desea el pueblo? El pueblo quiere, chao, vete Carlos V, ¿ya? ¿Y a quién desea colocar como rey? Lo desea colocar a su hijo. ¿Quién es su hijo? Fernando VII, ¿ya? Entonces el pueblo, ¿ya?, se levanta a favor de que Fernando VII sea el rey de España y que las tropas francesas se retiren del territorio español, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Tanto el rey Carlos V como Fernando VII, a ambos se lo van a llevar a la región francesa. Exactamente se lo llevan a la localidad de Saboya, ¿ya? Entonces, son capturados Fernando VII y Carlos V. Y obviamente, ¿qué necesita una nación? Necesita un rey. ¿Qué es lo que va a hacer Napoleón Bonaparte? ¿Ya? Napoleón Bonaparte va a colocar, ¿ya? Achicamos acá España, también lo achicamos
a Portugal porque ambos han sido invadidos. Hemos hecho crecer la bandera de Francia en símbolo de invasión, y lo que va a hacer, ellos representan al pueblo español. Si yo te pregunto en el examen, el pueblo español, ¿a quién deseaba como rey? ¿A Carlos IV o a Fernando VII? Obviamente lo deseaba a Fernando VII. ¿Qué había pasado con ambos? Ambos habían sido llevados a una región llamada Saboya, que se encuentra en Francia. Ahora, Napoleón Bonaparte lo que va a hacer es colocar a su hermano como rey de España. ¿A quién lo va a colocar? A su hermano. ¿Cómo se llama su hermano? José Bonaparte. ¿Ya? Continuamos con la clase. ¿Ya? Y ahora sí nos vamos a lo que es la corte de Cádiz. Ya en lo anterior has visto cómo Francia logró entrar a territorio español, a quién lo sacaron del poder, qué pasó con Carlos IV, qué pasó con Fernando VII. Ya, ahora vamos a ver la corte de Cádiz. Como este territorio ya está invadido por Francia, se va a organizar una resistencia. Se va a formar una resistencia. ¿Qué busca esa resistencia? Esa resistencia busca sacar ¿a quiénes? A los franceses de territorio español. Para ello, se va a formar juntas de gobiernos. ¿En qué localidades? Mira la estrella acá. Se forma en Asturias, se forma en León, se forma en Castilla, se forma en Valencia y se forma en Galicia. Aquí, ¿quiénes se van a concentrar? Se van a concentrar un grupo de personas conocidos como los liberales, pero eran poquitos nada más, eran minoritarios, por eso se dice una minoría liberal. Ellos van a formar las juntas de gobierno, ¿ya? Van a formar una junta de gobierno, ¿ya? ¿Con qué finalidad? De poder sacar a los franceses de territorio español. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la junta o cuál es el objetivo de la corte de Cádiz? El objetivo principal de ellos es darle una constitución a España. ¿Ya? Tú sabes que en una constitución está formado por leyes. Entonces, ¿ellos se van a reunir? Sí, sí se van a reunir. ¿En qué lugar se van a reunir finalmente? Ya se van a reunir en Cádiz. ¿Dónde está Cádiz en el mapa? Al sur de España, donde voy a colocar la estrella roja. Ya. Allí se encuentra, ya, ahí se encuentra lo que es la localidad de Cádiz. Y ahí se va a desarrollar estas juntas de gobierno. Ya, estas juntas de gobierno se van a poner de acuerdo y van a sacar una constitución. Y van a sacar la Constitución de Cádiz. ¿Ya? ¿Quiénes lo van a formar? Hay tres ideas: los constitucionalistas, los liberales y los absolutistas. Tú ya sabes que absolutistas son aquellos que están de acuerdo con que el rey tenga todo el poder, ¿ya? Y los liberales ya plantean la forma de la división de poderes, ¿ya? Y los constitucionalistas ya son los que plantean la elaboración de una nueva constitución que pueda permitir las libertades de muchas personas en territorio y de la población española, ¿ya? Entonces, ¿quiénes van a participar acá? Van a participar españoles y americanos. Oye, ¿cómo que americanos? Claro, es que España, ¿te acuerdas que tiene sus colonias? ¿En qué localidad? Ah, tiene sus colonias en América. ¿Y te acuerdas que los americanos también están buscando mejoras? También están buscando independencia. Ah, ellos también van a venir desde América a la participación de esta importante reunión, ¿ya? Ellos van a participar en esta reunión para poder elaborar una nueva constitución, ¿ya? Continuamos con el tema y vamos a hablar, vamos a profundizar lo que es la Constitución de Cádiz. ¿Por qué es importante la Constitución de Cádiz? Mira,
se van a dar los siguientes puntos. 1. Faculta a Inglaterra comercializar con las colonias. ¿Te recuerdas tú que España no le permitía a ninguna de sus colonias comprar o vender con otro país? Ya, la Constitución de Cádiz va a cambiar esa situación y a partir de la fecha, a partir de 1812, las colonias ya podían hacer un intercambio comercial con Inglaterra. Otro punto que se firmó en la Corte de Cádiz, ¿ya? Limita el poder absolutista del rey. O sea, que la Constitución de Cádiz, ¿ya? Significa que le va a quitar el poder que tenía el rey antes, ¿ya? Le va a quitar el poder. Esto va a ser el punto más importante, el logro más importante de este levantamiento. Tercer punto, ¿ya? Se estipula que los criollos y los españoles van a tener los mismos derechos. ¿Te acuerdas quiénes podían ejercer cargo público? ¿Quiénes podían ejercer cargo público en las colonias? Claro, solamente los peninsulares, los que habían nacido en España. Pero los españoles que habían nacido en la colonia, ellos no podían. Entonces, la Constitución de Cádiz le daba esa igualdad en esa condición para que los criollos también puedan ostentar cargos públicos, ¿ya? Otro punto más que se dio en la Constitución de Cádiz es la libertad de cultivos en las colonias. O sea que la mayoría de personas, de indígenas, que habían sido arrebatadas del campo para trabajar en las minas, ahora también pueden tener la libertad de poder trabajar sus campos y sembrar lo que ellos consideren importante, ¿ya? Otro punto más, abolición de la Santa Inquisición. ¿Qué pasaba? Antes, cuando pensabas de manera distinta o te rebelabas, te llevaban a morir en los duros torturas que sometían los españoles a las comunidades indígenas, mestizas, aquellos que pensaban diferente. Por lo tanto, se va a dar el siguiente punto, ¿ya? Las personas tienen la libertad de pensamiento, ¿ya? No se le va a castigar por pensar diferente. Y por lo tanto, si ya no se le va a castigar por pensar diferente, entonces los castigos de la Santa Inquisición también quedan abolidas o también quedan eliminadas. Otro punto más, para los indígenas, se va a suspender, se va a suprimir, se va a eliminar el tributo que pagaban los indígenas por el simple hecho de ser indígenas y que habían estado pagando en la etapa del virreinato, ¿ya? Esta Constitución de Cádiz de 1812 tuvo un diseño en base a lo que Napoleón planteó. Mira, ve, Napoleón de nuevo. Napoleón había planteado este modelo de constitución, ¿ya? Y ese modelo de constitución había triunfado ya en la asamblea que se habían formado, ¿ya? En la asamblea de Cádiz. Por último, ya tenemos, te había mencionado que los americanos también habían ido hacia España, ¿ya? Los peruanos también fueron hasta España. ¿Quiénes fueron los peruanos que llegaron a participar en estas cortes? Tenemos a Vicente Morales Duárez, ahí está. Tenemos al pensador José Baquijano Carrillo, aquí está. Tenemos a Ramón Feilú y tenemos a Dionisio Inca Yupanqui. Ya son los más importantes. Ellos se dirigieron a la Corte de Cádiz para poder aportar sus ideas. Dionisio Inca Yupanqui llevó la idea de eliminar el tributo indígena, la abolición de la Santa Inquisición y la libertad de pensamiento, ¿ya? Obviamente, los representantes de los criollos lo que peleaban no era su libertad, sino su participación en los órganos de poder, ¿ya? Finalmente, ¿qué va a ocurrir una vez que se ha firmado la Constitución de 1812 de la Corte de Cádiz? ¿Quién estaba en territorio español y Portugal?
y portugués? ¿Te recuerdas? Francia, claro que sí, era Francia. ¿Ya? Una vez que ya se ha firmado esta junta de gobierno y se ha firmado la constitución, Napoleón se va a retirar de la zona. Ya se va a retirar, va a firmar un tratado, el Tratado de Valencia, ya que significaba que Napoleón se retiraba de la zona. Pero ¿te acuerdas que Napoleón había colocado un rey? Había colocado un rey, su hermano, ¿sí o no? Su hermano más conocido como Pepe Botella. Este Pepe Botella, se le dice Pepe Botella porque constantemente tomaba, ya se había ganado esa popularidad, que tomaba demasiado. Entonces Pepe Botella también se tiene que retirar de la zona, ya se retira de España, se va a retirar finalmente Francia y España nuevamente va a ser gobernado, ya va a ser gobernado por un español, ya. ¿Quién va a ser ese español que va a gobernar ahora? Va a ser Fernando VII. ¡Wow! Los españoles recuperaron su autonomía. Pero ¿qué va a hacer Fernando VII? ¿Te acuerdas qué constitución habían formado la minoría liberal en España? ¿La recuerdas? ¿Qué constitución? La Constitución Liberal de Cádiz. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer Fernando VII? Va a perseguir a todos los liberales. Y por último, va a eliminar la Constitución. ¿Lo va a dejar para qué? Para nuevamente instaurar un gobierno absolutista. Bueno, chicos, aquí hemos terminado el día de hoy este importante tema. Como puedes observar, la Constitución de Cádiz no duró mucho, ¿ya? Porque nuevamente Fernando VII tomaba el poder y sus ideas eran más absolutistas y no era liberal, por lo cual empezó a perseguir a todos los liberales. Entonces vemos la participación de Francia, esa invasión que le dio a España, entró con mentiras hacia Portugal y que finalmente iba a hacer crecer su imperio, pero finalmente también se va a retirar. Ya, chicos, ha estado contigo el profesor Sevillano en el colegio BH School.